Vamos a estudiar la palabra en esta hora. ¿Qué les parece? Repita conmigo. Padre, en esta hora quiero recibir tu palabra. Habla mi espíritu, Señor. Habla mi corazón. Habla a mi necesidad. Quiero recibir de ti. Hago a un lado toda distracción que pueda venir a mi vida en este momento. Quiero concentrarme para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Damos un aplauso al Señor. Si tienes celular, por favor apágalo o ponle vibrador si tienes que recibir una llamada urgente para no distraernos, amén, en la palabra que va a ser enseñada. Si hay niños, ahí en la parte del fondo es el lugar ideal para que puedan estar ahí los bebés. ¿Ok? Entonces, abran sus Biblias en Ezequiel el capítulo 22, por favor. Amén, Ezequiel 22. En esta mañana siento en mi corazón la necesidad de enseñar a los hombres. Que las mujeres se alegran, nadie se alegra, pensé que alguien se iba a alegrar. En esta mañana siento la necesidad de enseñar a los hombres de la iglesia. Las mujeres dicen amén, ningún hombre dice amén, ¿ah? Pero igual te va a caer, hombre, no te vas a librar. Yo creo que el hombre cumple un papel fundamental, muy importante, trascendental en la familia y en la sociedad. Y yo creo que es hora en este tiempo que se levante un grupo de hombres de esta iglesia y de muchas iglesias y que puedan marcar una diferencia en la familia, puedan marcar una diferencia en la misma iglesia, puedan marcar diferencia también en nuestras ciudades. Pero ¿saben qué? Lamentablemente no tenemos modelos a los cuales seguir. Por tanto, el hombre no sabe cómo ser un hombre de verdad. Los modelos que ahora normalmente tenemos son los que salen en la televisión, ¿verdad? Ya sea a nivel periodístico, ya sea a nivel político, ya sea a nivel de modas o de la farándula, o ya sea también a nivel deportivo. Esos son los modelos que la sociedad y sobre todo la juventud de este tiempo tiene para imitar, y uno aprende de ellos, independientemente de si te guste o no te guste, pero constantemente, todo el tiempo ahí se los expone por medio de la televisión, los medios de comunicación, y ahora como todo es medio de comunicación, todo es visual, todo es internet, todo es televisión, todo son redes sociales, uno empieza a escuchar y hasta uno empieza a repetir lo que escucha de esas personas, ¿no? Estos caballeros de pronto que están totalmente errados y se convierten en los referentes y los modelos de muchos, cosa que no es correcto. Mira lo que dice al respecto Ezequiel 22:30, dice lo siguiente: y busqué entre ellos hombre, la palabra hombre en el hebreo ish, ¿ok? No está hablando de raza humana acá, sino de hombre, sexo masculino. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y qué cosa dice? Y no la hallé. Mira lo que dice, ¿eh? Busqué y no hallé. En este verso encontramos el deseo de Dios y su desilusión. Busqué y no hallé. Busqué un hombre, hermanos, y el deseo de Dios en esta hora también es encontrar un hombre. Su deseo fue buscar un hombre y encontrarlo. Su desilusión fue que no halló a ninguno. Y yo quiero decirles en esta mañana que el deseo de Dios siempre va a ser encontrar un hombre que tenga la disposición, como dice ahí, de ponerse en la brecha, de ponerse al frente, de dar la cara, de estar dispuesto a recibir las balas. Pero lamentablemente en este tiempo hay muchos hombres que no ponen el pecho sino se esconden muchas veces detrás de la mujer. Y hermanos, no podemos permitir que eso ocurra en este tiempo, pero lamentablemente eso ocurra. Hombres dispuestos a construir murallas para proteger a la siguiente generación de aquellas cosas que vienen contra ellos, porque hay una generación que se está levantando que no conoce a Dios. Y nosotros como hombres de Dios, ¿cuántos hombres de Dios hay acá? Levanten su mano. ¿Cuántos hombres pueden decir un fuerte amén? Amén. Los hombres de Dios tenemos que levantarnos para poder mentorear, para poder modelar, para poder guiar, para poder instruir a la siguiente generación. Y Dios está buscando hombres que estén dispuestos a sacrificar, que vayan al mundo y que sean esos escudos protectores para las siguientes generaciones. Dios dice, busqué un hombre. ¿Por qué? Porque voy a tener un juicio, pero no encuentro a ninguno, y eso es lo que nosotros necesitamos, hermanos. El desafío que tenemos en este tiempo es que se levanten
hombres de Dios. Amén, hermanos. Sí, amén, iglesia. Amén. Necesitamos fervientemente. Muchos de los presentes de repente no entienden que todo el proceso que Dios manifiesta en la Biblia, en su palabra, se establece a través de la transferencia generacional. Cuando tú lees la Biblia habla del Dios de Abraham, el Dios de Isaac, ¿verdad? Y el Dios de Jacob. O sea, Dios le habló a Abraham, luego se lo reitera a Isaac, y luego se lo confirma a Jacob, porque Dios no cambia. Y lo que dijo antaño también es igual para las siguientes generaciones hasta el día de hoy. Y si Dios le dio una palabra que iba a bendecir a Abraham, y que de su descendencia iba a ser como la arena del mar o como las estrellas del cielo, y que iban a ser benditas en él todas las familias de la tierra, eso se lo repitió a Isaac y a Jacob y a todo el linaje, desde ahí hasta que vino Jesucristo, la misma promesa de parte de Dios. Dios lo confirma y no cambia. Y lo que tenemos que aprender nosotros como hombres, como caballeros de las cosas de Dios y de su palabra, nosotros ahora tenemos que transmitirlo a nuestros hijos. Amén. Tenemos que transmitirlo a nuestras generaciones, porque esa es la forma como generacionalmente Dios va a bendecir a nuestra descendencia. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Sí? Ese es el plan y la forma que Dios obra. Pero caballero, asegúrate de hacer bien tu trabajo. Asegúrate de hacer tu chamba, como dice mi esposa. Mi esposa siempre usa esa frase. Asegúrate de hacer tu chamba. Asegúrate de hacer tu trabajo. Porque si no lo haces, según la palabra, se va a generar una brecha, una fisura, una grieta que lamentablemente muchas veces existe, difícil de cerrar, que va a conllevar a que esas generaciones que tú quisieras que sirvan a Dios, no sirvan a Dios. ¿Por qué? Porque no hiciste el trabajo. Porque te descuidaste en la labor y en la encomienda que Dios te encargó a ti. Es impresionante cómo muchos hombres se retraen y no se mantienen firmes. Y no levantan cercos de protección, no hacen vallado, no ponen cercos. Cuando tú tienes un terreno, tú construyes un cerco de protección, ¿verdad? Perimétrico. ¿Por qué? Porque si lo dejas abandonado pueden venir invasores y pueden tomar posesión. Y así es como muchas veces hay gente que es propietaria de terrenos y les quitan los terrenos. ¿Por qué? Porque los descuidaron, vinieron los invasores y tomaron posesión de ellos. Y ahora sácalos si puedes, pues. ¿Cierto? Entonces por eso se construyen cercos de protección. Y espiritualmente el hombre está llamado a construir un cerco de protección, un cerco perimétrico alrededor de tu familia, de tal forma que tú puedas proteger a los tuyos de intrusos, de invasores, de gente que quiere poseer tu terreno, de gente que quiere poseer tu familia, de gente que quiere hacer daño a los tuyos. Y para eso necesitamos hombres de Dios. ¿Cuántos hombres dicen amén nuevamente? Amén. Eso es lo que necesitamos, hermanos, en esta hora. Hombres que sean sacerdotes de sus casas y que puedan interceder a favor de las generaciones venideras. La razón por la cual tú estás acá es porque Dios te ha elegido como ese hombre para levantarse. Amén. Y para que construyas tú esa muralla de protección. Ahora, el problema que tenemos es de que el diablo quiso destruir la imagen de Dios. Te voy a explicar rapidito. Antiguamente, cuando había un rey en un territorio, ese rey estaba en una determinada ciudad de todo ese imperio, entonces en todo lugar donde ese rey gobernaba se levantaba una imagen, una estatua. Entonces esa imagen, esa estatua indicaba que ese rey tenía autoridad sobre ese reino. Pero cuando el rey hacía cosas demasiado malas, el pueblo empezaba a sublevarse. Entonces las revoluciones que desde abajo ocurrían en las sociedades venían desde abajo, y lo primero que hacían las sociedades que querían derrocar a un rey era que derribaban la imagen de ese rey, indicando de esa forma que ese rey ya no tenía autoridad sobre esa región o ese territorio. Y eso es lo que se hacía antiguamente. Y lo que ha estado sucediendo acá en el Perú y alrededor del mundo, con nosotros que somos imagen de Dios, es que el diablo tiene un esquema general de planes y tácticas para destruir esa imagen de Dios. Es por eso lo que el diablo se la ha agarrado con los hombres desde el huerto del Edén. El diablo literalmente está destruyendo a los hombres, poniéndolos en la cárcel, poniéndolos en el consumo de las drogas, metiéndolos en la promiscuidad, haciendo todo lo posible para que se descarrile, porque se da cuenta Satanás de que el hombre es la imagen de Dios, y si puede destruir esa imagen de Dios,
entonces también puede destruir su autoridad sobre la tierra. Y eso es lo que está pasando en términos espirituales, hermanos. Por eso la razón que debemos poner cercos protectores y murallas es porque las generaciones que vienen detrás de nosotros tienen que saber cómo es ser hombres. Porque como dije, no hay hombres ni que modelan, ni que enseñan las cosas piadosas de Dios. Es por eso que Dios está deseando, anhelando que tú te conviertas en ese hombre. ¿Serás tú ese hombre que Dios quiere que levante muros, cercos perimétricos de protección para los suyos y todo lo que se encuentren a su alrededor? ¿Serás tú ese hombre que inspire ejemplo y que sea un modelo a seguir en esta sociedad? Cuando un hombre tiene relaciones íntimas con su esposa, se libera el esperma de la procreación. Pero Dios tenía algo más grande que solamente el aspecto reproductivo o físico. O sea, Dios diseñó al hombre con el propósito de penetrar y dar vida y traer vida. En otras palabras, Dios ha ordenado que el hombre vaya a toda situación que tiene por delante y traiga vida en esa situación. Traiga vida a su familia, traiga vida a su esposa, le traiga vida a sus hijos, y a donde vaya el hombre pueda penetrar y traer vida en medio de las circunstancias que son adversas. Porque hermanos, ¿cuántos saben que hay mucha muerte alrededor? Hay mucha muerte, hay mucha confusión, hay mucho odio, hay mucho rencor, y todas estas cosas no son parte de lo que Dios desea de nosotros los hombres. Entonces el hombre, el esperma espiritual que yo quiero hablarles en esta mañana, es de eso que trae vida. Lo que físicamente trae reproducción y trae vida cuando se junta con el hombre o la mujer, espiritualmente hablando, ahora ese hombre ese esperma espiritual que también puede producir vida en toda persona con la que ese hombre entra en contacto. Que vaya a cualquier comunidad, que vaya a las escuelas, que vaya a todo lugar donde se encuentra y traiga vida allí. Hermanos, y Dios ha equipado al hombre para verter y traer vida, verter y traer vida en la familia, verter y traer vida en los hijos, y ese es el llamado de Dios. Y cuando Dios dice que está buscando un hombre, yo creo que de verdad está buscando con mucho ímpetu, con mucho celo y con mucha rigurosidad, si es que tú vas a ser ese hombre que Dios está anhelando y buscando, que levante murallas de protección. Vamos a ver un poquito en Génesis qué es lo que pasó con el primer hombre en la Biblia, ¿ok? Y Eva, Adán y Eva. Dice la palabra, miren, es un pasaje que muchas veces lo hemos mencionado, pero vamos a comentarlo igual en esta mañana. Dice Génesis 3 del 1 al 6, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Para qué? Para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. O sea, el hombre todo el tiempo estaba al lado de ella. La pregunta: ¿por qué el diablo conversaba con la mujer? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué no le habló al hombre? Ojo, entiéndeme bien. Cuando los filisteos quisieron llegar a Sansón, no había forma de que lleguen a él. No había forma de que lo derrotaran. Hicieron un sinnúmero de formas y de cosas y estrategias para tratar de vencerlo y derrotarlo, pero no podían. Entonces se dieron cuenta que la forma de llegar a él, al corazón de él, descubrir el secreto de él, que es lo que querían para derrotarlo, porque no sabían cómo se originaba la fuerza, habían hecho todas las formas y no se le iban las fuerzas. Entonces, para llegar a él, buscaron a una mujer, a Dalila. Y Dalila fue el puente para la destrucción de ese hombre. El objetivo del diablo en el huerto del Edén
era derrotar al hombre y lo logró engañando a la mujer. Ahora, la pregunta es ¿por qué el hombre no hizo nada ni tampoco dijo nada? No dijo ni hizo nada porque no sabía qué decir y tampoco sabía qué hacer. Y eso es muy cierto de la naturaleza masculina, en nosotros los hombres. Hay momentos en los que mi esposa empieza a decirme algo. Antiguamente más eso, ahora ya eso ha pasado, pero recuerdo que muchas veces decía, ¿y por qué te quedas callado? ¿A cuántos hombres les ha pasado lo mismo que sus esposas están encima de ustedes y dicen, ¿y por qué te quedas callado? Eric nada más, pero demás no. Ahora, si levantan las dos manos ahí Mario, porque es verdad. ¿Y por qué te quedas callado? ¿Y por qué no dices nada? ¿Y saben por qué me quedaba callado? Porque no sabía qué decir. De verdad les digo, no sabía qué decir. ¿Y saben qué? Muchas veces ella tenía razón en la cosa que me decía. ¿Saben qué? Pero me costaba admitirlo. Y de repente después de 3 o 6 meses lo admitía y reconocía que ella tenía razón. Pero en el momento no, porque así somos los hombres. Dentro de la naturaleza masculina del hombre está el ser ganador. Por eso es lo que él mira el fútbol, mientras la mujer mira una revista a tu lado de modas, o de ropa, o de Ripley, o de lo que sea, ¿cierto? Por eso cuando hay una situación difícil y no sabe qué hacer para ganar, en vez de quedar expuesto o avergonzado y perder, prefiere no hacer nada. Es por eso que muchos hombres no hablan de cosas personales ni profundas. Hablamos del trabajo, hablamos del aumento de sueldo, hablamos de política, hablamos del partido de fútbol, hablamos de Pablo Guerrero. Hablamos de temas donde de repente nos está yendo bien. Si es que nos está yendo bien, hablamos del tema. Si no nos está yendo bien, obviamos el tema. ¿Por qué? Porque no queremos lucir como que nos está yendo mal en esa área. Hablamos de cosas que nos hacen parecer ganadores. ¿Saben por qué? Porque tememos el fracaso. Y porque no nos gusta sentirnos que hemos fracasado. Pero Dios desea que vayamos más allá de esas tendencias inherentes, de esas proclividades que todos nosotros de manera innata tenemos, y que nos superemos de esas cosas y que confiamos en Él, sabiendo de que Dios está en control de nosotros, sus hijos. ¿Amén, hermanos? Es el deseo de Dios. Ahora, el hombre tiene presión, ¿sabías eso? Desde niño. Al hombre se le pone siempre un estándar, una altura, algo al que al hombre tiene que llegar. Cuando es adolescencia y cuando es adulto, cómo ser un hombre de verdad. Y cuando llegue cristiano, cómo ser un hombre de Dios. Y eso es presión, déjame decirte, para todos los hombres. O sea, el que todos esperen algo de ti, eso es presión. O sea, el que tenga que ser Superman, eso es presión. Imagínate ser Superman 24/7 todos los días del mes, todos los días del año. ¿Qué haces cuando Superman se cansa o cuando se encuentra con Kryptonita, con la Kryptonita? ¿Ah? ¿Qué haces cuando Superman se convierte en Clark Kent? Pero tú esperas que todo el tiempo sea Superman, pero no te das cuenta que Superman también es Clark Kent, que tiene sus debilidades, que tiene sus defectos. O cuando entra a la cueva de la desesperación y de pronto enfrenta situaciones extremas. ¿Qué pasa cuando Superman pierde su trabajo? ¿Qué pasa cuando Superman se enferma y no puede producir? Y tu mujer empiezas a reclamarle a él, porque tú esperas que sea Superman, pero no te das cuenta que también es Clark Kent. Entonces hay una realidad con dos situaciones que el hombre tiene: o soy Superman o soy Clark Kent, y no sabe qué hacer. ¿Qué haces cuando Superman entra en crisis en su vida y trata de mantener una imagen con tal de no desilusionar a nadie, pero muy dentro de su vida se está desmoronando y no sabe qué hacer al respecto? Y saben que yo creo que con mucha fiereza y fuerza Satanás se levantó contra los hombres de esta generación. Desde la adolescencia, desde la niñez, adolescencia, juventud y aún hombres adultos, ya sea solteros o casados, como dije, el diablo quiere destruir la imagen del hombre de Dios que Dios ha puesto en ti. Y si eres un hombre regenerado, salvado por el poder del Espíritu del Señor, Dios te ha escogido a ti, a diferencia de todos los hombres que no lo conocen. Estamos explicando un poquito la realidad de lo que ocurre. Hermanos, una de las formas más importantes que el diablo usa con mucha efectividad en este tiempo es la realidad de lo que se conoce como el padre ausente. Y no me refiero solo o tanto al hecho de que el padre abandona a sus hijos, a su esposa,
y se va con otra mujer y luego hace lo mismo con esa otra y desperdiga y desparrama hijos por doquier. No me refiero solamente a eso. O sea, no me refiero solamente al hecho de que el hombre se va de su casa, porque hay hombres que están en su casa y los problemas siguen. O sea, el hombre está, pero no está. El hombre es irrelevante, no participa en la crianza de los hijos, no comparten con la esposa, no ayudan a corregirlos, a entrenarlos ni educarlos, y piensan que trayendo dinero están cumpliendo, lo cual es un grave error. Porque el hombre, supliendo lo material, está cumpliendo con la parte menos importante del ser humano, que es el área física, ¿sabías? Cumpliendo con el dinero que traes a casa, no estás supliendo para el espíritu, no estás supliendo para el alma, no estás supliendo con aquellas necesidades que son más trascendentales en la vida de tu familia. Amén, hermanos. En este tiempo se dice que el hombre no habla. Como decía en ese momento, cuando el hombre no sabe qué hacer, se queda callado. El hombre no habla. Y muchas veces la mujer, ¿verdad? Aún mi esposa, ¿y en qué estás pensando? En nada. En nada. Y estás con el control remoto, ¿verdad? Pero ¿por qué te quedas callado? Y tú la miras y sigues cambiando el control y ahí mirándola. Y tú pareciera que nadie te ha hablado. Tú, ¿y por qué me ignoras? Te dice ella. Hola. ¿Cuántos se sienten identificados? De repente anoche te pasó eso, ¿cierto? Pero ocurre, ¿verdad? Y todo esto conlleva, hermanos, a la destrucción de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque al no participar en la educación de tus hijos, al no involucrarte con tus hijos y especialmente de las hijas, entonces muchas veces ellas crecen sin figura paterna porque no hubo nadie. La mujer llega a la adolescencia y ellas, en muchos casos, según las estadísticas, están hambrientas de atención masculina. Y al estar hambrientas de atención masculina, porque papá no le dio esa atención masculina, ocurre un problema en la sociedad, que son las estadísticas, que muchas de esas jovencitas se entregan a los brazos de estos lobos feroces, caballeros, que ellas caen presa de la falta de atención que como padres nosotros no le hemos entregado. ¿Y saben cuál es el problema? Es de que el lugar que se supone debe ser el indicado para que el hombre reciba la mejor ayuda, o sea, acá la iglesia, es donde frecuentemente muchos hombres se sienten aún más presionados para vivir a la altura de la aceptación. Porque no podemos venir a la iglesia estando mal. Y por eso el hombre, si está muy serio, tiene que sonreír. ¿Qué tal? ¿Todo bien, pastor? Muy bien, acá con mi esposita, quien adoro, y mis hijos fabulosos, y todo bien. Aleluya, gloria a Dios, ¿cierto? Pero por dentro no estás muy bien. Por dentro de repente te estás desmoronando, caballero. Por dentro tú no quieres ser Superman y quieres ser Clark Kent. Y no sabes qué hacer para llegar a la expectativa que todos están esperando de ti. Y muchas veces eso ocurre. Muy en el fondo, o de repente dicen, es que tienes que estar gozoso, di amén, di aleluya, sí, pero en el fondo te sientes morir. ¿Y qué haces al respecto cuando hay esta situación en la que te dicen que tienes que hacer algo, pero en el fondo tú sientes algo muy profundo que no es así? Seamos sinceros, hermanos. Amén. Mira a la persona, tú le dices, es hora que seas sincero, dile eso. Es hora que seas sincero, dile eso. Es como que vas al consultorio y llegas al doctor y no le dices tus síntomas. Estás mal, pero no le dices que me duele por aquí, me duele por acá, o me duele la cabeza, o siento un dolor por acá, por la columna. No le dices nada. O es como que llegas a la emergencia del hospital con tu carro, o llegas ahí en un taxi y llegas, ¿todo bien? No tengo absolutamente nada. Entonces el doctor te dice, ¿pero qué haces acá? Es que vine a traer este pay de manzana porque esto me queda muy bien. No vas a hacer eso, ¿cierto? Algo te está ocurriendo, pero muchas veces no nos gusta admitirlo. Y muchas veces venimos a la iglesia de esa forma. Hacemos como que no necesitamos escuchar la palabra para sanar nuestras vidas. Entonces la pregunta, ¿para qué venimos los hombres? Si todo está bien, entre comillas. Si mi vida es perfecta, entre comillas. Si no necesito ayuda, entre comillas. Entonces, pregunta, ¿para qué vienes? Jesús lo dijo de esta manera. Los sanos, Mateo 9:12. Los sanos no tienen necesidad de médicos, sino ¿quién dice? Los enfermos. O sea, tiene que haber un reconocimiento que necesitas ayuda para poder ser ayudado. Tiene que haber una disposición para escuchar.
Tiene que haber una predisposición a priori para que te sientes y decirle, Señor, háblame, tú sabes cómo soy. Yo no soy Superman, yo soy Clark Kent. Señor, se me ha venido la kriptonita encima y estoy totalmente débil. Señor, necesito de ti, necesito de tu fuerza, necesito de tu transformación. Y eso lo consigues en la casa del Señor. Amén. Pero en la medida que tapamos esa realidad, simplemente para aparentar, el enemigo empieza a hacer estragos en nuestra vida. El enemigo empieza a hacer estragos con nuestra familia. El enemigo empieza a hacer estragos en nuestra relación con la esposa, con nuestros hijos. Y esa generación empieza a colapsar. Y Dios está buscando un hombre, como dijimos, y dice Ezequiel, que construya una muralla, un cerco de protección. Hermanos, cuando yo tuve la edad de perderme, cuando yo tuve la edad de hacer la que muchos en mi barrio hacían, drogas, alcohol, juergas o mujeres, yo no lo hice. ¿Saben por qué? Yo no lo hice, hermanos, porque la Biblia dice que Dios está buscando un hombre. Y mi padre fue ese hombre. Porque mi padre se levantó para enseñarme, para forjarme. Fue intercesor por mí. Y si ahora yo estoy predicando la palabra es porque tuve un padre que hizo un cerco de protección para sus generaciones. Amén. Y eso es lo que tú también tienes que hacer. Eso es lo que yo también he hecho con mis hijas. Y ahora ellas han crecido. Amén. Mi hija mayor ya formó su hogar. Y ellas también ahora tienen los mismos preceptos, los mismos principios. Y por la gracia de Dios yo tengo la seguridad de que mis nietos van a crecer en los caminos del Señor. Que aún se van a levantar cercos de protección, murallas, un vallado, que puedan decir la honra y la gloria es para Jesús. Mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Y eso es lo que tenemos que hacer por las generaciones, hermano. Amén. Entonces, tenemos generaciones que no tienen murallas alrededor. Y son murallas tan necesarias. La Biblia muestra en el pasaje de Ezequiel, como dije, el deseo de Dios y también su desilusión. El diablo ha desarrollado tácticas y estrategias para ejercer dominio sobre el hombre. Y cuando tú lees la Biblia y estudias, tú te das cuenta de este principio. Por ejemplo, en Génesis, el capítulo 3, en el huerto del Edén, la táctica fue la duda. En Números, el capítulo 16, en la rebelión de Coré, la táctica fue la deslealtad. En Jueces, el capítulo 16, en el caso de Sansón, fue de que Sansón dio por sentada la gracia de Dios. Y él pensaba que podía hacer lo que quería y Dios igual iba a cubrirlo, iba a salir adelante por él. En 2 Samuel, el capítulo 11, en el caso de David y de Betsabé, la táctica fue la lujuria y el adulterio. En 1 Corintios, el capítulo 10, en el caso del pueblo de Israel, la táctica fue el chisme y la murmuración. Y hermanos, y el problema con todas estas tácticas que funcionaron muy bien en los diferentes tiempos en la palabra de Dios, estas tácticas y estas estrategias parecieran que no nos incomodan demasiado en la iglesia del siglo XXI. Porque aún dentro de la iglesia del siglo XXI hay muchas de estas cosas que se están dando por doquier. Y por eso la urgencia de que tú y yo nos levantemos como hombres de Dios. Amén. Que levantemos cercos de protección. Porque aquellas cosas que ocurrieron en el pasado pueden ocurrir también, hermanos. El plan de Dios, el plan del diablo es eliminar a los hombres de su hogar. Ok, puedes estar presente, pero no hables, no opines, no corrijas, no consueles, no disciplines, no exhortes, no abraces, no ames. O sea, quédate en casa, pero no hagas nada. ¿Y sabes que tiene mucha efectividad ese plan y esa estrategia? Esas tácticas que Satanás usa tienen mucha efectividad en el siglo XXI, aún dentro del pueblo de Dios, aún dentro del cuerpo de Cristo. Hermanos, y cuando el diablo logra que el hombre esté callado y lo saca de la autoridad que debe tener en casa, ¿sabes el cristianismo que se convierte? En un movimiento de mujeres. Y no digo que la mujer esté mal en su situación. La inacción del hombre conlleva a que la mujer dé un paso hacia adelante. Y eso está bien, porque no puede dejar que su hogar se desmorone. Pero cuando el hombre no asume su responsabilidad, cuando el hombre se vuelve callado y se mueve en ese lugar de autoridad, entonces el cristianismo y aún la iglesia se convierte en un movimiento femenino nada más. Pero hermanos, para que la iglesia avance necesitamos hombres de Dios. La mujer produce espiritualidad. La mujer es más espiritual del hombre. Amén, pero solo el hombre trae fortaleza. Y necesitamos la espiritualidad de la mujer,
pero también la fortaleza masculina de ese hombre que se levante en su familia, en la iglesia. Por eso es lo que no nos podemos quedar callados, hermanos. Amén. Y por eso tenemos que hablar de nuestras esposas. O como mi esposa me dijo, háblame pues, que te quedas callado todo el tiempo. Y yo me quedaba callado hasta que me dijo, ¿o quieres que me hable el panadero? ¿O quieres que me hable el que trae la leche a la casa? O sea, si tú no le hablas a tu mujer, va a venir alguien que le va a hablar al oído. Hola. Si tú no le hablas a tus hijos, o especialmente a tus hijas, si tienes hijas mujeres, te va a venir un lobo feroz por ahí y va a hablarle al oído a esa chiquita, a esa jovencita, porque no te tomaste el trabajo, no le dedicaste el tiempo a esa nena que Dios te dio, amén, a esa señorita que Dios te entregó, para tú hablarle, para darle seguridad y para decirle que ella es una niña preciosa para los ojos de Dios. Por lo tanto, tenemos que hablar a nuestros hijos, hermanos, si no, ellos van a buscar a alguien que les hable. O sea, no creas que porque estás en casa estás haciendo un gran impacto en casa. No creas que porque estás en casa estás haciendo, ya tu familia está feliz. No, hermanos, si nos quedamos callados, nuestra labor se convierte en intrascendente para nuestro hogar, sobre todo para las generaciones que vienen después de nosotros, lo cual sería muy lamentable. O sea, Adán permitió que el diablo le hable a su esposa y no hizo nada. El problema en el huerto del Edén es que el hombre se olvidó de quién él era realmente. ¿Quién él era realmente? Y eso es lo que pasa aún hasta el día de hoy, ¿sabías? Otra estrategia del diablo es que hace que te olvides quién tú eres. Escuché hace tiempo una definición de guerra espiritual. Miren, es interesante. Guerra espiritual es el intento del diablo de lograr que el hombre se olvide. O sea, si nosotros los hombres nos olvidamos de nuestra comisión, nos olvidamos de nuestro rol, nos olvidamos de nuestro llamado, nos olvidamos de lo que Dios nos ha pedido que hagamos, de nuestro propósito, y nos olvidamos de nuestro poder, y como consiguiente vivimos como el mundo. O sea, para mirar pornografía, un hombre tiene que haberse olvidado quién es. Para que un hombre cometa adulterio, ese hombre tiene que haberse olvidado de quién es él. Estás muerto al pecado, según la Biblia. ¿Y sabes que eso fue lo que le sucedió al rey David? El rey David se olvidó que era un gran guerrero. Cuando tú lees la palabra en segunda de Samuel, el capítulo 11, cuando todos los reyes iban a la guerra, David se quedó en su casa. Y como estaba holgazaneando, sin hacer nada, subió al terrado de su casa, a la terraza, y vio una bella mujer que se estaba bañando. ¿Por qué? Porque él no estaba donde debía estar, caballero. ¿Dónde estás cuando no debes estar en ese lugar? ¿Dónde está tu corazón? O sea, si tú estás donde no debes estar, cuídate, porque puedes ser presa de Satanás. O sea, en otras palabras, si tu lugar es el domingo estar acá y no estás acá, cuídate, porque puedes ser presa de Satanás en una tentación. Y eso es lo que le pasó a David. Él no estaba donde debía estar. ¿Qué haces cuando no estás donde debes estar? En el calor de la tentación, David se olvidó que era un guerrero. Ahora, no solamente un guerrero, también se olvidó que era un rey. O sea, miren, David se olvidó que era un guerrero, David se olvidó que era un rey, David se olvidó que era un hombre según el corazón de Dios. Y eso es lo que la Biblia dice. Yo escojo a David porque es un hombre según mi corazón. Miren, bien interesante. En el calor de la tentación, David se olvidó que era un guerrero, se olvidó que era un hombre según el corazón de Dios, se olvidó que era un rey. Y lo que más me perturba y fastidia es que se olvidó que tenía un montón de otras mujeres, que en ese tiempo era permitido, pero él quería a esa. Él quería a Betsabé, como era rey, como que se quería todopoderoso, como creía que nada le podía pasar a él y que él podía hacer lo que se le pegaba la gana. Él decía que quería ella, pero esa es la mujer de Urías Eteo, pero ella es casada. Tráeme a esa mujer porque yo soy el que mando acá. Hermanos, David se había olvidado quién él era. Quiero preguntarte en esta mañana, ¿de qué te has olvidado tú como hombre en esta hora? Tenemos la tendencia de olvidarnos quiénes somos y perdemos nuestra voz, perdemos nuestra autoridad. Y Dios está buscando un hombre, dice, que construye un cerco de protección, que construye una muralla perimétrica alrededor, para que todos los que están adentro puedan estar protegidos
y sus generaciones también. Ezequiel 22:30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese. ¿Y qué cosa hice? Y no la hallé. Para terminar, 3 puntos. Debemos ponernos en la brecha por nuestras familias. Debemos ponerlo en la brecha por nuestras familias. ¿Cuándo dicen amén conmigo esta mañana? Amén. Josué 24:15. Pero si te niegas servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados? ¿Sirvieron al otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos, en cuya tierra vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Ojo, Josué tenía casi 110 años. Él estaba cansado. Él ya estaba por morirse. La gente estaba en que servir al Dios de los amorreos o servir a Jehová, y estaban dubitativos entre uno u otro lado, sin saber qué hacer. Hermanos, y en esas circunstancias se levantó y dijo: ¿sabes qué? No me importa lo que ustedes hagan, yo les he enseñado, ustedes han visto las maravillas, ustedes han visto todo lo que la mano de Dios ha hecho por ustedes. No me importa al final lo que ustedes hagan, pero en mi casa yo serviremos al Señor. Amén. Y eso es lo que también tú tienes que hacer, pararte en la brecha por tu familia, independientemente de lo que las otras familias hagan. Las otras familias pueden hacer lo que ellos se les pegue en gana. Tu familia sirve a Dios, tu familia ama a Dios. Tú tienes que pararte por tu familia, amén, y ponerte una brecha, en la brecha por la familia. También, número 2, debemos ponernos en la brecha por nuestra iglesia. ¿Amén? Amén. ¿Por qué? Porque la iglesia es ese pedacito chiquitito del corazón de Dios acá en la tierra. Amén. Es el lugar donde tú puedes venir, escuchar la palabra de Dios, donde puedes alabarlo, adorarlo, donde la palabra penetra y cambia tu vida, donde ves a los hermanos, a las hermanas, los abrazas, los amas, tienes una relación, una comunidad, una familia. De eso se trata la iglesia. Nos exhortamos, nos amamos, nos bendecimos, oramos unos por otros. Como iglesia estamos llamados a ponernos en la brecha. ¿Amén, hermanos? Amén. Ponte a la brecha por tu iglesia. ¿Qué significa eso? Apoya a tu iglesia. Amén. Si no, ¿quién lo va a apoyar? ¿Quién va a hacer la labor voluntaria que hacen los jóvenes desde temprano, trayendo los equipos, instalando todo? ¿Quién va a hacer los músicos, los cantantes, también los ministros de la alabanza? ¿Quién lo va a hacer si no es la gente de la misma iglesia? ¿Quién va a estar a la puerta dando la bienvenida? ¿Quién va a recoger las ofrendas acá? ¿Quién va a hacer todo lo que en la iglesia se hace si no somos nosotros mismos? ¿Amén, hermanos? Amén. Tenemos que ponernos en la brecha por nuestra iglesia. Apoya a la iglesia. Y dentro del apoyo también está el diezmar y el ofrendar. Pastor, esa no la veía llegar. Pero tiene que venir también todo el paquete completo. ¿Amén? Amén. ¿Quién va a apoyar si no eres tú? No, que el otro lo haga. Si todos dijeran que el otro lo haga, no habría iglesias sobre la faz de la tierra. ¿Sabías eso? ¿Cómo funciona una iglesia si no son por los diezmos y las ofrendas? Para pagar el alquiler, para transportar los equipos, para una serie de cosas que se necesitan para el funcionamiento de una organización. Amén. Una organización que está destinada para hacer la voz de Dios acá en la tierra y proclamar el Evangelio de Jesucristo. Pero tenemos que hacerlo, hermanos. No, es que no lo hago porque no me alcanza. Hola. Mira a la persona a tu lado y dile: te dije que iba a hablar de ti. Dile eso. Te dije que iba a hablar de ti. Pastor, no lo hago, pero prometo hacerlo a partir de marzo del otro año, cuando me aumenten el sueldo. Malaquías 3:8 dice lo siguiente, para aquellos que piensan así: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. No, pastor, cuando me aumenten el sueldo. Te dedico a este versículo, Lucas 16:10, para los que dicen que cuando me aumenten el sueldo. El que es fiel en lo poco, será fiel cuando tenga más. Pero el que es injusto en lo poco, cuando tenga más, también será injusto. Es una falacia, es una mentira. No te engañes a ti mismo. Si tienes 100 ahora y no 10 más, cuando tengas 1000 no lo vas a hacer, porque si no eres fiel ahora con lo poquito que tienes, cuando tengas más tampoco lo vas a hacer. Jesucristo lo dijo y tenemos que aprender, hermano. Necesitamos por eso pararnos en la brecha, en el aspecto de nuestra familia, también como hombres de Dios. Amén. Entonces, tenemos que pararnos en la brecha en la familia, tenemos que pararnos en la brecha también en la iglesia,
obedecer a tus pastores, sujetarte a ellos, orar por ellos, interceder por ellos. Y número 3, debemos ponernos en la brecha también por nuestra ciudad. Debemos ponernos en la brecha también por nuestra ciudad. Hermanos, uno de los grandes personajes en la Biblia es Nehemías. Él vio cómo el pueblo era llevado cautivo a Babilonia. Él vio cómo quemaron las murallas de Jerusalén, las destrozaron, las puertas y las murallas, todas agrietadas, todas carbonizadas, todas una desgracia, una calamidad. Pero ¿saben qué? Nehemías tomó la determinación de pararse en la brecha, de levantarse como ese hombre que iba a dar un modelo y un ejemplo para las personas a su alrededor y también a las generaciones que iban a venir. Él se fue donde el rey oró: Señor, quiero caer en gracia delante del rey para que me dé permiso para construir las murallas de Jerusalén que están destruidas. Se fue donde el rey le dio el permiso y él se fue a reconstruir las murallas, y un montón de gente se unió a esa visión. Cuando tú tienes una visión de parte de Dios, la gente te va a seguir. Cuando tú tienes un llamado para hacer algo de parte de Dios, la gente de manera natural te va a seguir. Y ahí estaba Nehemías con determinación de pararse en la brecha, levantar la ciudad que estaba en caos, levantar esas murallas que estaban totalmente colapsadas y destruidas por el fuego. Los enemigos de él, de Nehemías y del pueblo de Dios, se burlaban. Y no solamente se burlaban, trataban de complotar para desaparecer a Nehemías y de matarlo a él y a todos los demás y desanimarlos. ¿Y qué cosa hizo Nehemías y la gente? Dice, mira cómo reaccionaron. Nehemías 4:17, mira lo que dice, ¿no? Los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían una espada. Qué lindo ejemplo, ¿no? Hermanos, y eso es lo que creo que el Señor nos está permitiendo que entendamos espiritualmente. Con una mano tenían un poco de cemento, te echaban por ahí, te rajeaban, y con otra mano la espada. Yo imagino que estaban así, y trabajando y con la espada, ¿qué? Para protegerse de sus enemigos. Eso habla de estar alerta, ponerse en la brecha por la familia, ponerse en la brecha por la iglesia y ponerse en la brecha por la ciudad, por la comunidad. Hermanos, y nosotros como hombres de Dios tenemos que ponernos en la brecha también por nuestra ciudad, que nuestra voz se haga oír donde vayamos, que seamos conocidos como cristianos, que seamos conocidos como hombres que son diferentes. Yo no hago lo que tú haces, pero solamente acepta este vaso. Yo soy cristiano, yo no lo hago, yo honro a Dios. Amén. Y que tengamos el valor de hablarlo, que tengamos el valor. Es que si lo digo me van a hacer a un lado, ¿qué me importa? Es que si lo digo que soy creyente me van a marginar. ¿Más te importa la opinión de ellos que la opinión de Dios? Hola. No podemos caer en ese juego, hermanos. Yo soy un hombre de Dios y yo me voy a parar en la brecha por mi familia, me voy a parar en la brecha por mi iglesia, me voy a parar en la brecha por mi comunidad. Vamos a ponernos de pie, por favor, en esta hora. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y quiero decirte a ti, caballero, en esta hora, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu corazón? ¿Te estás escondiendo para que no vean realmente lo que hay en el fondo de tu corazón? ¿Estás tapando las cosas que no quieres que vean? Porque si de repente lo ven, se van a desilusionar de ti. O sea, tú tienes que entender, caballero, de que Dios te ha llamado, que Dios te ha escogido con un propósito muy importante en este tiempo. Y dentro de ese propósito y ese plan estratégico que Dios tiene para tu vida, es que tú te levantes y construyas un cerco perimétrico. Que tú construyas un cerco, que tú construyas un muro de protección para ti, para tu esposa, para tus hijos. Si eres soltero, igualmente espiritualmente hablando vas a llegar a tener familia. Que tú empieces a construir un cerco de protección para los tuyos. Para que tus generaciones estén cuidadas. Para que tus generaciones estén seguras. Porque hay un diablo que se va a levantar. Hay un diablo que se le ha agarrado con mucha fuerza, con mucha firmeza, con mucha fiereza, hermanos, en este tiempo. Dice la palabra, busqué un hombre que pueda ser hallado y que construya un cerco, que se pare en la brecha y que venga a interceder, pero no hallé. Me encantaría que Dios diga lo opuesto de acá de Nuevos Comienzos. Que yo busqué entre los miembros de esta iglesia hombres que hiciesen cerco, que se paren en la brecha y que intercedan. Y encontré a varios de ellos.
Que busqué y encontré a hombres que se paren con firmeza y construyan ahí cercos de protección y que se paren en la brecha por su familia, que se paren en la brecha por su iglesia, que se paren en la brecha por su ciudad, por su comunidad, por su nación y que hagan resplandecer la luz de Cristo a todo lugar. Amén. Que le cuenten cuán grandes cosas Dios ha hecho en tu vida, cómo ha tenido de ti misericordia, que puedas modelar para con tus hijos, que puedas enseñarlos, que puedas inspirarlos, que puedas mentorearlos, que tu familia esté protegida, que tu iglesia se sienta respaldada contigo, caballero, porque estás acá temprano, orando, ayudando, metiendo la mano, ofrendando, diezmando, hacer todo lo posible para que la iglesia avance. Por tu comunidad, por tu ciudad, que tú puedas ser una luz donde te encuentres, que te puedas parar con firmeza, decirle no al pecado, sí a Jesucristo, que tus hijos vean ese ejemplo y luego te imiten también cuando tengan la oportunidad. Amén, hermanos. Amén. Ese es nuestro llamado de parte de Dios. Esa es la comisión que tenemos como hombres. La pregunta es, ¿vas a torear el llamado de Dios? ¿O vas a poner el pecho, como dije al comienzo? Si se trata de que caigan balas, yo pongo el pecho. Yo no me escondo. Yo pongo el pecho. Y espiritualmente hablando, hermanos, para terminar, requerimos hombres que pongan el pecho en esta era. Amén. En esta era donde todos se esconden. En esta era donde la sociedad se ha feminizado, en vez de masculinizado, se ha feminizado. En esta era de una sociedad decadente, es hora de que nosotros los hombres pongamos el pecho, espiritualmente hablando. Amén. Es hora de que desaparezca ese hombre pasivo que no habla, que se queda callado. Porque cada vez que te quedas callado, sin darte cuenta, vas retrocediendo y el enemigo va ganando espacio para tu familia, con tus generaciones. Que puedas salir de tu boca palabras de vida. Que puedas salir de tu boca palabras de ánimo para tu familia. Pero pastor, me siento mal, no me siento bien. ¿Pero quién lo va a hacer si no eres tú? ¿El pastor? ¿Los domingos? ¿Por 40 minutos una vez a la semana crees que es suficiente? Dios te ha llamado a ti, caballero. Tú tienes que ser el sacerdote, tú tienes que ser el líder, tú tienes que ser el guía. El hombre, hallaré a alguien, dice Dios, que se ponga en la brecha, que interceda para que no venga la destrucción, porque la destrucción está viniendo. ¿Cuántos hombres van a poner el pecho? Estoy llamado.